Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo ya estoy bastante recuperada. Pasé unos días con fiebre bastante feos, pero bueno, ya estoy acá para ponerle la cara a la clase. Eh, la verdad, vamos a hacer un punteíto de los conceptos importantes del texto que nos toca trabajar esta semana, que es Epistemología, Ética y Ciencias de la Educación, el capítulo 3 del libro de Filó. Y eh, justamente el abordaje, vamos a abordar la historia como propedéutica de la educación. ¿Y qué quiere decir pensar la propedéutica de la educación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eh, es una forma, ¿sí?, de analizar la historia a la luz de lo que fue nuestro recorrido pedagógico, diríamos, ¿sí? Nuestro recorrido académico y demás a lo largo de nuestra historia. La, la propedéutica nos permite eso mismo, la historia nos permite justamente ponernos a pensar, ¿sí? eh, eh, cómo fue nuestra trayectoria como estudiante, cómo fue nuestra trayectoria, cómo es nuestra trayectoria como docente, y etcétera, la historia de los estudiantes. Durkheim concibe al uso de la historia eh, como ejemplos, o sea, él dice, es importante que se use la historia con los ejemplos para que los docentes, él le habla de maestros en el texto, tengan plena conciencia de sí. ¿Qué quiere decir que tengan plena conciencia de sí? Es que justamente tengan plena conciencia de su función, la función de educar, la función de educar que, eh, a ver, obviamente estamos hablando del siglo XIX, no cualquiera era docente, ¿sí? Él incluso dice hay que llegar a estudiar hasta la edad media para ver cómo se enseñaba. Nosotros no vamos a ir hasta la edad media para ver cómo se enseñaba, nos importa mucho más ver cómo enseñamos hoy, ¿sí? Y hay una categoría que es interesante, que es la de anamnesis, que justamente anamnesis, si uno mira, si uno busca en Wikipedia, lo que aparece es como el historial clínico de un paciente, ¿sí? O sea, está vinculado al ámbito de la medicina. Nosotros lo vamos a utilizar, o sea, Platón utilizaba ese concepto para hablar de recordar, de rememorar. Nosotros acá lo utilizamos como esta cuestión de recordar, rememorar, pero también de darle lugar a la historia, ¿sí? La propia y Durkheim habla de futuros maestros, que la historia tiene que estar presente. Somos sujetos históricos sociales que estamos atravesados, ¿sí?, por una cultura, y justamente él mismo dice que estudiar la historia es estudiar también estos procesos, ¿sí? O sea, uno no puede estudiar la historia de la educación abstraída de lo que pasaba en su contexto. Cada proceso educativo, ¿sí? Me atrevo a decir, las continuidades y las rupturas que hubo y que hay en la historia de la educación, uno tiene que analizarlas frente al contexto político, social, cultural, ¿sí? Si no, no es un... Eh, a ver, si uno no lo contextualiza, no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque queda una práctica descolgada. Entonces, para pensar la historia de la educación, como les decía, tenemos que pensar nuestro rol y la enseñanza. Y vamos a analizar algo que dice Durkheim, que es interrogar desde las ciencias de la educación a la historia y su uso para comprender el sistema escolar.
algo de lo que le venía diciendo, ¿sí? Durkheim concibe el uso de la historia como ejemplo profesional de los educadores, lo que justamente les mencionaba, la historia de la escuela y de su enseñanza. Y acá hay algo muy interesante, porque él dice, hay que ir a buscar el inconsciente del historiador, o sea que nosotros en posición de historiador realizamos para ir al origen de las prácticas. Acá lo habla obviamente a nivel teórico, cuál es el origen de las prácticas, y él lo que dice es, bueno, vamos a estudiar entonces la educación en la alta edad media para ver cómo se educaba y de esa manera tener conciencia de, o sea, del inicio de lo que fueron los procesos pedagógicos. A ver, no atañe a esta materia ir a estudiar a la edad media, no lo vamos a hacer. Simplemente les menciono que Durkheim lo que proponía era eso, o sea, para ir al origen, para ver desde cuál fue o cuáles fueron las primeras prácticas áulicas, cómo se enseñaba. Piensen que no cualquiera accedía a la educación, era una cuestión de nobles y de la monarquía, o sea, había más que nada, como dice Rousseau en el Emilio, esta función de ayo, esta función de una persona que acompañaba, o sea, era una educación prácticamente personalizada de los sectores altos, ¿sí? Los sectores populares no accedían a la educación, no accedían, recién pudieron acceder depende de cada uno de los países cuando se fueron configurando como estados, y ahí aparece la educación, pero por lo pronto las mujeres, olvídense, estuvimos años sin poder educarnos. Era la educación, sí, bueno, lo dice Maquiavelo en el Príncipe. ¿A quién se formaba? Se formaba al hombre. La mujer, hasta nos decían que no teníamos las cualidades. Esto lo dice Rousseau en el Emilio, no sé si lo han leído, pero les hago un breve comentario. Hay un apartado cuando él se va a casar con Sofía, y su ayo le dice, no te sorprendas si no podés hablar con ella, porque es un ser inferior. O sea, no, lo que le estaba diciendo el ayo es, prepárate para encontrarte con un ser inferior, con el cual no vas a poder tener las charlas que tenemos, que piensa de otra manera. O sea, éramos meramente un aparato reproductor. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Entonces, dijimos, Durkheim plantea la necesidad de la historia, ¿sí? De analizar la historia, de pensar la historia. Y justamente acá hay algo importante, porque él dice, el sistema escolar posee un continente, o sea, otra vez vamos a lo macro y a lo micro, que serían las instituciones, y un contenido que son las materias. Entonces, ¿cómo se relaciona el continente con el contenido? Es algo interesante de ser pensado a la luz de la historia. ¿Por qué? Porque de esa manera, si pensamos al sistema escolar, al macro, y el contenido como lo micro, tenemos dos formas de estudiar el fenómeno. Por un lado, de una manera más amplia, ¿sí?, que nos permite visualizar estas cuestiones que él narra, que son justamente si mi vecino está cortando el césped, si se escucha les pido mil disculpas. Justamente pensándolo de una manera que son dos procesos que se analizan a la par, ¿sí? El estudio de las instituciones y el estudio del aula. O sea, sigue abonando a la cuestión de el hecho educativo de las ciencias de la educación, el acto educativo de la pedagogía.
Otro tema que es interesante que lo tengan en cuenta es que Durkheim plantea que para conocerse, para que uno se conozca, esto lo dije pero ahora lo refuerzo, hay que ver los hábitos, las tendencias que se fueron constituyendo a lo largo de la vida, nuestros hábitos, nuestras propias tendencias. Y habla de un inconsciente histórico. Y acá me quiero detener. El inconsciente histórico, ¿sí? O sea, él habla de o sea, obviamente de la conciencia, pero del inconsciente histórico que tenemos nosotros, que lo que hace justamente nos permite ir al origen. Para él ya lo dije, para él ir al origen es ir a estudiar la alta edad media. Nosotros no lo vamos a hacer, pero sí saber que este inconsciente histórico, o sea, nosotros tenemos un inconsciente histórico. Todos tenemos un inconsciente histórico, tal vez sin saber que lo tenemos, ¿sí? Pero ese punto es central, porque él justamente dice, el maestro, al ir al inconsciente histórico, se empieza a preparar para la vida en la escuela, para el sistema escolar. Él ahí habla del sistema escolar. Cuando habló de continente, hablaba de instituciones, ¿sí? De un sistema macro de instituciones, pero en este caso está hablando del sistema escolar. Entonces es interesante porque él juega con esta capa, él analiza, no es lo mismo un sistema institucional que un sistema, o sea, un sistema educativo que un sistema escolar. Eso es lo que quiero decir. Cuando vamos al originario, ¿sí? Cuando vamos al originario, y también otra cuestión que plantea, y ya con esto cierro la clase, les dije que iba a hacer solamente un par de punteitos. Otro punto que analiza Filó es la constitución de un sistema y sus partes, ¿sí? Ahí paró mi vecino, me estaba taladrando la cabeza. La constitución de un sistema, ¿sí? Y como sistema tiene justamente partes. Y una de las partes es la sociohistórica. Entonces, cuando analicemos nuestra historia, nuestra narrativa escolar, cuando cuando nos analizamos como docentes y demás, sepamos, ¿sí? Que tenemos un recorrido y que la cuestión sociohistórica, o sea, va a estar presente por el resto de nuestras vidas, pero es importante pensar nuestra historia, la historia a la luz de los contextos, ¿sí? A la luz de la política, a la luz de la economía, a la luz de la cultura. Y finalmente, lo último que quiero decir es que el estudio de la historia lo que hace es que podamos mejorar, ¿sí? Ahí Filó habla de agentes de cambio y es importante. La historia nos permite poder modificar prácticas, actos, ¿sí? Todo aquello que se veía en la constitución de un sistema y sus partes, ¿sí? La historia nos permite, el estudio de la historia nos permite que podamos pensarnos como agentes de cambio. Somos agentes de cambio, somos sujetos que pretendemos transformar desde nuestra práctica, en este caso desde este espacio, desde un espacio pequeño, no importa si es grande o chico, no importa la llegada, pero sí saber que somos nosotros, los educadores, tenemos un compromiso, ¿sí? Con la historia, que es la de saber que somos agentes transformadores y que la emancipación y que la emancipación sumada a las buenas prácticas, sumada
los nuevos contenidos, a estar actualizados en un sentido, sumado a justamente analizarnos como docentes. En mi caso es una práctica histórica. Yo siempre vivo analizando mi práctica en función de lo que veo del otro lado. Veo si se entiende o no se entiende. Veo si cuando hacen un trabajo, no sé, si de 40 estudiantes, 20 no pudieron hacerlo, lo hicieron mal, yo no pienso, ay, la culpa es de... No, me tengo que pensar yo como docente, a ver qué pasó ahí, que no hubo la famosa transposición didáctica, ¿sí? Para quienes no conocen lo que es la transposición didáctica, es cómo los saberes del mundo académico, ¿sí? Luego se escolarizan. Se van, no digo simplificando, pero sí se van adecuando al sistema escolar. Por ejemplo, eh, no sé, no sé, para estudiar a Einstein no van a ir a la fuente prima porque los chicos no entenderían, sino que se trata de la teoría de la relatividad desde otro lugar, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces nuestras prácticas son muy importantes y es muy importante la reflexión. Yo cuando tomo una, insisto, yo soy la primera en decir qué hice mal, y lo sostengo desde que soy docente hace ya unos casi 15 años. Es ver qué hice mal, así le digo, qué hice mal, dónde no llegué. Porque si de 40 aprobaron 20, la culpa no es del estudiante, la culpa muchas veces es del profesor que no explica bien, que no atiende, que da por sentado un montón de cuestiones y después obviamente cuando llega el momento de la evaluación, ahí es cuando ves, ay no, y ya es tarde. Bueno, les mando un saludo, nos vemos en la clase que viene, que empezamos unidad 3 teorías pedagógicas, y la verdad la unidad 3 es muy linda, va a tener 3 clases, así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Les mando un saludo y espero que tengan un buen fin de semana.